daremos inicio a este ciclo de conferencias con nuestro primer ponente, Genaro Meléndez Navarrete, con el tema La discriminación en el derecho laboral es racional, perspectiva desde el derecho fiscal. Una pequeña reseña de licenciado. Ha estado inscrito en el equipo de debate de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido miembro de la Coordinación de Actividades Culturales de la Facultad de Derecho. Fue colaborador de la firma Jalif, Caballero y Asociados de 2015 a 2017. Abogado junior en la firma Legal and Compliance Advisors de 2017 a 2018. Es un apasionado del derecho fiscal, la literatura, el cine y el ajedrez. Está en trámite para defender su tesis, la recaracterización de los actos jurídicos para efectos fiscales. Bueno, licenciado, adelante, soy el foro. Mil gracias. En primer término, quiero externar mi mayor agradecimiento pues, a este grupo talentoso de jóvenes que tuvieron a bien invitar a un servidor, me refiero al Parlamento Juvenil Interuniversitario, pues para este tipo de ejercicios que son bastante inusuales generalmente para miembros de su edad, lo cual me da bastante gusto. Y muy particularmente a ti, Ángeles, te aprecio mucho que te hayas fijado en un servidor para llevar a cabo este tipo de pláticas. Y bueno, sin mayor preámbulo, damos inicio. Bueno, veo que se sigue conectando todavía algunas personas. Vamos a esperar unos minutos, Ángel, o iniciamos ipso facto. Iniciamos, conforme se vayan conectando ya. Comprendo. Bien, bueno, el tema de este trabajo, de esta plática que vamos a sostener el día de hoy, pues se titula, espero que les resulte evocador el nombre. Hago una pregunta. ¿La discriminación en materia laboral es racional? Esa es la pregunta que propongo. Y a manera de subtítulo, voy a dar un enfoque desde el derecho fiscal. Empezaré pronunciando un par de anécdotas. Una es de carácter nacional y la otra es internacional. Por allá del año 2015, en nuestro país, una agrupación política de nombre Partido Verde Ecologista tuvo una iniciativa de ley, preconizó una iniciativa que posteriormente fue aprobada y que esencialmente tenía como finalidad que los animales recluidos en centros de entretenimiento, en tiendas y circos principalmente, pues no podían ser conservados bajo esas condiciones precarias. Esto ameritaba una sanción si se mantenía ese statu quo en aquel momento, y luego entonces los dueños estaban obligados a venderlos o en todo caso a conservarlos sin poder explotarlos de forma comercial dentro de un circo o centro de espectáculos. Si bien la iniciativa de ley tuvo una génesis, para mí que me gustan los animales, pues loable, se buscaba algo interesante, el resultado posterior fue que la mayoría de dueños, al ver que no podían obtener recursos económicos atractivos derivado de la prohibición, empezaron a comercializar sus animales y al poco tiempo, aproximadamente entre 2016 y 2017, la mayoría de esos animales pueden ser encontrados a partir de esa época como bonitas piezas decorativas, ya que fueron tratados por un taxidermista. Luego entonces uno se cuestiona si fue el mecanismo utilizado, si el mecanismo utilizado fue idóneo. Se buscó proteger a los animales, sin embargo no se midió el efecto económico que se iba a generar entre sus dueños y luego entonces estos murieron. Voy a referir otra anécdota, pero ahora en el ámbito internacional. Uno de los países que tiene índices macroeconómicos de mayor nivel viene a ser Islandia. Y en Islandia, curiosamente, hay una tasa de criminalidad bastante baja. Mucha gente dirá, bueno, eso realmente no es interesante teniendo en cuenta que es un país de primer mundo, donde tienen una situación financiera próspera.
no hay pobreza, tienen satisfactores mínimos garantizados todos, porque habría delincuencia. Pero ocurrió algo bien interesante hace algunas décadas en materia de seguridad social, y es que a las madres trabajadoras de aquel país se les otorgaba un subsidio por virtud del cual podían retirarse con un goce de sueldo casi similar al que tenían antes de retirarse por su estado de embarazo del trabajo, con el cual podían solventar sus necesidades y dedicarse pues al cuidado de los hijos. Esta protección se extendía durante los primeros 4 años de vida del infante. Y quienes se dedican a tratar niños en el ámbito de la psicología se han percatado de que los niños son más propensos a poder absorber y comprender el concepto de órdenes, instrucciones y prohibiciones a temprana edad. Si bien es cierto, tenemos guarderías privadas o públicas, dependiendo del país en el que tú hagas la revisión de qué se trate, al final del día es un cuidado masificado. Nunca va a ser equiparable al cuidado que puede tener un niño bajo la instrucción de su madre en términos generales. Bueno, si tienes a la madre que tiene la posibilidad de estar atendiendo a su hijo, debido a que no se ve forzada a trabajar en virtud de que tiene la garantía de recibir un subsidio, pues bueno, ella se queda en su casa a cuidar a sus hijos. Luego de un par de decenios, estos niños van a desarrollarse y van a tener una tendencia a no cometer delitos, es decir, a cumplir las leyes, ¿correcto? Al final del día eso tiene resultados benéficos porque para un Estado resulta mucho más barato eh, disminuir la infraestructura carcelaria y medidas punitivas e invertir en cualquier otro concepto. Espero haber sido claro hasta este punto. Ahora bien, estas dos breves anécdotas las voy a usar para ilustrar un concepto muy interesante que desafortunadamente, en mi opinión, no se estudia al menos en nuestro país, en la gran mayoría de facultades de derecho como una materia curricular, si bien es cierto que en algunas instituciones como la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que yo estuve inscrito, pues mantienen esta asignatura con el carácter de mera materia optativa. Me refiero al análisis económico del derecho. ¿Qué es esto? Pues es una técnica que te permite evaluar con criterios microeconómicos cuál va a ser el impacto económico que va a tener la norma de que se trate. Si se hubiera hecho un análisis con el ánimo de desarrollar una prospectiva por parte del Partido Verde, seguramente habrían implantado una serie de modificaciones en la legislación en el ánimo de atenuar este efecto económico que hizo que la mayoría de los animales murieran, ¿correcto? Por otra parte, a priori, el Estado necesita ahorrar recursos para invertirlos en cualquier otro servicio público que sea necesario satisfacer. Eso por una parte. Los patrones, desde luego, van a tratar de maximizar ganancias y si pueden descargar o reducir gastos en materia de seguridad social, pues lo van a hacer, y entonces lo correcto es justificar cuál va a ser el efecto, la consecuencia derivada de que se destinen determinados recursos a mantener a alguien que no va a estar trabajando, que va a estar subsidiado por el resto de la gente. A priori podríamos decir, oye, yo como contribuyente, ¿qué interés tengo en que podamos sostener en forma multianual a esta persona? No voy a recibir ningún beneficio. Eso es correcto de forma inmediata. Sin embargo, si lo ves de forma inteligente en el largo plazo, eso es económicamente atractivo para nosotros, puesto que va a haber un incremento de la tendencia a la disminución de la criminalidad, ¿correcto? Quiero hacer un paréntesis para aclarar lo siguiente. Algún escéptico de la audiencia podría
reclamarme diciendo que Islandia, el país que uso como ejemplo, tiene una economía bastante próspera y entonces no podemos establecer un nexo de causalidad entre el otorgamiento multianual de subsidios a las madres, a las mujeres madres de familia y el descenso en la curva de criminalidad. Eh, Esto no es así porque existe un concepto matemático que se llama suavidad, suavizar la función, corrijo, que nos permite desagregar del resultado de que se trate cualquier otra variable. Por ejemplo, el aumento del eh, índice anual per cápita y cualquier otro indicador a que quieras referirte, pues habrá que desagregarlo con cálculos matemáticos para efecto de demostrar que al desagregar todos esos componentes, aún así existe una correlación entre el otorgamiento de subsidios y el descenso de la criminalidad. Correcto. Eh, Esto por lo que hace al análisis económico del derecho, en donde es importante una presunción de racionalidad entre la gente. ¿A qué me refiero con racionalidad en este contexto muy específico? Pues a que las personas van a tener una preferencia y tendencia a maximizar sus ganancias y beneficios. Como reza la sabiduría popular mexicana, en la mayoría de casos queremos algo bueno, bonito y barato. A eso me refiero con racionalidad, dejando un poco de lado el concepto de que hablaba Carlos Marx del fetichismo de las marcas, que hay gente de gustos y varitas que gustan de adquirir determinados satisfactores muy elitistas, pero esas son excepciones, me refiero al grueso de la población. ¿Ok? Y bueno, otra cuestión importante antes de desarrollar lo que voy a expresar en materia tributaria, quiero introducir el concepto de costo de oportunidad. Es un concepto meramente económico, pero eh, pretendo demostrar que tiene un impacto en materia de negocios. Y claro, hay que considerarlo al efecto de establecer la regulación de qué se trate. ¿Qué es el costo de oportunidad? Lo voy a explicar con un ejemplo caricaturesco, pero que va a permitir ilustrar con sencillez esta idea. Seguramente entre nosotros hay personas que son muy avispadas y que conocen con precisión absoluta el concepto. Les pido disculpas si esto les parece reiterativo, pero me interesa que toda la audiencia se ubique con precisión la figura. Supóngase que me encuentro 1,000 pesos el día de hoy. Tengo dos posibles gastos en que ocupar esos 1,000 pesos. La opción A es ir y comprar la colección completa de los discos de Nirvana. Es música maravillosa. Quien tenga buen gusto musical en materia de grunge lo va a valorar mucho. La otra posibilidad es que puedo invitar a mi novia a salir. Va a ser algo modesto, con 1,000 pesos no vamos a ir muy lejos, pero bueno, lo que voy a pagar por realizar la opción A, que es comprar los discos, o la opción B, salir eh, con mi novia, más que la cantidad de que se trate que tenga que yo entregar en la tienda de discos o en el restaurante o en el cine, lo que voy a estar pagando es el hecho de privarme de la otra opción por tomar tan solo una de ellas. ¿Ok? No me va a alcanzar para poder adquirir de manera simultánea la opción A y la opción B, de tal suerte que tengo que elegir una. Esta es una simpleza, pero es una cuestión en la que se basa la ciencia económica. La necesidad, la sensación de apetencia de algo, lo ilimitado de las necesidades y el número restringido de satisfactores. ¿Ok? Un tercer y último concepto económico que quiero introducir es el que se llama frontera de posibilidades de producción, que nos permite determinar a partir de una combinación de factores cuál es la cantidad máxima que una persona de manera óptima o con un apalancamiento, entiéndase, deuda controlada, sin que a la postre tenga problemas fuertes en materia de intereses, o sea, gasto controlado, puede destinar para comprar un satisfactor A o un satisfactor B.
Desde luego, si compro más del satisfactor A, tengo que comprar menos del satisfactor B y viceversa. Ok, todo lo porque al final del día nuestros recursos son limitados. Espero haber sido claro en esto. Así pues, sirva lo anterior para ilustrar la finalidad de esta plática donde pretendo demostrar dos cuestiones. Número uno, el actual modelo jurídico que tenemos está construido para generar discriminación sistémica para el grueso de la clase trabajadora y muy particularmente para las mujeres trabajadoras. Número dos, el hecho de que quienes intervenimos dentro de este entramado jurídico donde hay leyes, reglamentos, jurisprudencia y una serie de ordenamientos normativos, van a ser influenciados de manera racional. Podríamos entrar en un momento dado en el debate de si es moral o no discriminar. No me refiero a discriminación positiva, obviamente estamos tratando de discriminación negativa, pero lo que voy a demostrar es que con el sistema actual que tenemos es una decisión racional discriminar y eso es preocupante. Lo pongo en estos términos. Si el hecho de discriminar hoy por hoy fuera únicamente a base de prejuicios, pues habría que deconstruir la sociedad que tenemos actualmente e introyectar nuevos valores entre los estudiantes y la gente joven que va a ser el motor económico de este país para que a la postre disminuya la discriminación. Eso sería maravilloso. Lo grave del asunto es que, como pretendo demostrar en lo sucesivo, existe una racionalidad en utilizar estos mecanismos de discriminación, una racionalidad que va a ser un efecto de lo que dicen las normas jurídicas, teniendo en consideración las figuras de costo de oportunidad y frontera de posibilidades de producción de las que ya he hablado. Perfecto. Pasemos a casos concretos para sostener lo que expreso. Hablemos de seguridad social, esta rama del derecho tan relacionada con el área laboral. Bueno, ¿qué es grosso modo? Pues se trata de una serie de disposiciones jurídicas e instituciones que buscan garantizar en la medida de lo posible el bienestar de los trabajadores, de sus beneficiarios y en última instancia de la sociedad, ¿correcto? En nuestro país, voy a referirme a los trabajadores del apartado A del artículo 123 de la Constitución. Entiéndase aquellos que tienen un patrón particular, privado. Pues ellos tienen que estar dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta institución está financiada, tiene una estructura compleja, en mi opinión, para efectos de financiarse, porque se dividen sus actividades en 5 ramos de aseguramiento: riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, integran uno solo, y el último es guarderías y prestaciones sociales. Cada uno de estos 5 ramos de aseguramiento es regulado en forma individual y tiene un régimen financiero particular y en algunos casos está condicionado el otorgamiento de ciertos beneficios, particularmente los económicos, a algo que se denomina periodo de espera. ¿Qué es el periodo de espera? Es el intervalo de tiempo que se supone que está calculado actuarialmente para efecto de que sea soportable el gasto en que incurrirá en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para darle atención médica u otorgarle subsidios, ya sea a un trabajador que tuvo una enfermedad o accidente de trabajo, o en su caso, a una mujer que
está embarazada y pues bueno, que por obvias razones tiene que retirarse durante algún tiempo para descansar, reponerse y tiene que tener ingresos garantizados. En líneas generales, la seguridad social se encuentra prevista en la propia Constitución, en el artículo 123. Lo estableció el constituyente desde el 17, cuando esta disposición se ubicaba en otro artículo, el quinto, si mal no recuerdo. Y bueno, la utilidad y conveniencia de que exista una institución especializada como el IMSS, pues viene a ser que el IMSS, corrijo, se subroga en las obligaciones del patrón. ¿Qué quiero decir? Que de manera directa el instituto es el que va a absorber los gastos y otorgar las prestaciones de que se trate. Estoy hablando en líneas generales, ya sabemos que para pensión se involucran las figuras de las CIEFORES y las AFORES, pero eso es otra cuestión. La regla general es que el propio instituto va a absorber ese gasto y al patrón le resulta más barato cubrir una cuota para que a la postre él reciba cobertura, se subrogue el instituto y este último le otorgue aseguramiento a los trabajadores y en su caso a los beneficiarios. ¿Ok? Ahora, hay una cuestión interesante en la Constitución en el 123 en el caso de las mujeres. Allí se indica específicamente que éstas van a tener garantizado un salario íntegro para el caso en el que se retiren por estado de gravidez, quiero decir, de embarazo. Ok, se oye bien, desde luego, eso, nuestra Constitución es muy innovadora en el ámbito del derecho social y se incluyó esto. A priori, no hay ninguna crítica que hacerle a esa disposición. Con lo que acabo de platicar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social viene a ser quien va a cubrir la obligación del patrón previo pago de una serie de cuotas, pues está bien. Pero como reza el adagio, el diablo está en los detalles. Existe un concepto técnico que se llama tiempo de espera, ya lo mencioné, y para el caso del ramo de enfermedad, corrijo, de embarazo, necesita que la trabajadora previamente haya cumplido con un mínimo de 30 semanas de cotización para recibir este beneficio en materia de seguridad social. Me refiero al beneficio del subsidio, a recibir íntegramente de manera semanal o quincenal, de acuerdo al régimen salarial que tuviera antes de retirarse por embarazo o su salario. ¿Qué pasa en la práctica si una persona, un patrón, tiene una o más trabajadoras que se encuentran embarazadas, pero que éstas no han reunido las 30 semanas mínimas de cotización que se necesitan para recibir el subsidio del instituto? Entonces no se aplicaría, no tendría la obligación el instituto de otorgar el subsidio. Eso es claro y nos tendríamos que regular por lo que establece la Constitución, el artículo 123. ¿Ok? Esa, piénsenlo, esa va a ser una elevada carga y es bien interesante. A priori podría reducirse en una simpleza. Me podrían decir, oye, Genaro, pero pues al final del día eso lo vas a, sí, va a tener una trabajadora, sí, va a tener que pagar adicionalmente un impuesto sobre nóminas que tendrá que acreditar, podrá descontar el impuesto sobre la renta que vaya a pagar al final. ¿Cuál es el problema? Les diría, sí, pero de entrada, si lo que queremos es proteger a las mujeres, que eso es maravilloso. Además nos resulta como sociedad más barato que las mujeres estén protegidas y que su bebé durante la concepción haya tenido, a guisa de ejemplo, digo, ácido fólico. Si el producto de la concepción tiene alguna afectación derivada de malnutrición debido a que la madre no pudo ingerir los nutrientes adecuados, eso se traslada en un costo superior para nosotros como sociedad. Hay que atender a esa persona.
y va a disminuir la eficiencia de esta persona cuando a la postre llega a formar parte de la población económicamente activa. Con esto queda clara la conveniencia de que las mujeres tengan atención, pero no necesariamente esa atención va a poder ser cubierta por los patrones en el caso de que éstas no hayan cumplido con las 30 semanas de cotización. Se dan cuenta, 30 semanas haciendo una conversión aproximada son un poquito más de 7 meses. La regla general es que las mujeres dan a luz alrededor de los 9 meses, con lo cual en el momento en que se ven por vez primera el reclutador y la mujer de que se trate, no va a haber signos visibles de que haya embarazo. Eso por una parte. Por otra parte, es ilegal que le efectúen abiertamente una pregunta de este tipo. ¿Ok? Se dan cuenta cómo a partir de esta restricción del periodo de espera, eso es un gran incentivo para que el patrón de que se trate tenga temor. Y no me refiero a una discriminación machista, sino a que tenga temor en derivado de una cuestión contable y de finanzas. Contrata a la mujer trabajadora, no va a saber si está embarazada o no, no tiene derecho a saberlo técnicamente, y bueno, va a pasar el periodo de tiempo de que se trate y la mujer da a luz. Hay que seguirle pagando de su derecho constitucional y hay que hacerlo, y no va a poder subrogarse en esta obligación el instituto, de tal suerte que la norma, como está construida, pues es bastante bonito, se oye atractivo, dar protección a todos, pero quiero que tengan en cuenta dos cuestiones. Uno, el costo de oportunidad. Es decir, el patrón de que se trate se va a sentir, pues va a tener cierta desconfianza de poder hacer frente a todos los otros compromisos que ya tenga, que esencialmente son, yo diría, de tres tipos. Nómina, cubrir a todo su equipo de trabajo; gastos operativos, ya sea el impuesto, el arrendamiento del lugar en el que lleva a cabo sus operaciones; y compromisos con proveedores. De tal suerte que si tú no puedes delegar en el instituto esta obligación, tienes que absorberla tú, pero al final del día, por el costo de oportunidad, estás disminuyendo eh, los recursos de que se trate para hacer frente a compromisos previamente adquiridos y bueno, los aplicas aquí. ¿Correcto? Esa es una cuestión. Me podrían decir, bueno, pero por un sentido, digamos, de solidaridad, si se quiere, no hay que ser tan tajantes en este análisis y bien vale la pena pues hacer el gasto. Tengan en cuenta otra cuestión. El año 2004 fue un punto de inflexión en materia económica. Fue el año en que China vino a ser Estado parte de la Organización Mundial de Comercio, lo que implica que los países se supone que no tendrían que otorgar subvenciones que permitan disminuir los costos operativos eh, para que en un óptimo escenario de neutralidad, pues bueno, el hecho de que puedas vender más barato o no, eso responda a tus esfuerzos tecnológicos, a eficientar procedimientos, pero no a que te estén subsidiando el salario. China ya sabemos que tiene una mecánica demográfica muy particular y es un enorme competidor contra el que tienen que hacer frente todas las economías, la nuestra desde luego. Tienes esta figura y el costo de oportunidad. Eso por sí mismo es un incentivo que genera temor de parte de los patrones para efecto de contratar mujeres. Y eso está mal, eso es pésimo. Pero por favor no lo veamos desde el ámbito de vista moral, que es bastante personal y respetable. Al final del día lo que va a imperar en este sentido van a ser los números, y hago mención, mi intención no es sonar como un tecnócrata, pero quiero expresar que al final del día los recursos son limitados y que el patrón puede tener ya otros acreedores preferenciales, particularmente trabajadores, el fisco. Otros acreedores particulares, desde luego, no va a alcanzar
Él puede desconfiar que a la postre, pongo como ejemplo la actual coyuntura sanitaria en la que vivimos, ha disminuido la comercialización, se ha disparado la tasa de desempleo y claro, todas las personas, sabemos dos cosas que son una verdad de perogrullo. Hoy por hoy las personas quieren maximizar, me refiero a los empresarios, sus beneficios y disminuir los costos en la medida de lo posible. Están tratando de reconfigurar sus modelos de negocios para poder hacer frente al nuevo escenario comercial que se nos viene bastante agresivo. Y sabemos la otra cuestión que es obvia, que hay que en la medida de lo posible maximizar el número de personas que van a estar insertadas en el mercado laboral, dentro de ellas mujeres. Lo que quiero ilustrar es que si lo que queremos es que en la medida de lo posible tengamos las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres, hay que ser cuidadosos al estructurar lo que digan las normas de qué se trate, porque por una cuestión no de discriminación, yo lo comentaba en días anteriores con algunas mujeres, con quienes tengo cierta confianza, me externaron su respuesta tajante. No, sabes que en un escenario hipotético yo sería bastante desconfiada de contratar mujeres justo por lo que acabo de expresar. Eh, Ellas son mujeres y no tienen algún tipo de prejuicio exótico por el que odien a sus congéneres de ninguna manera, simplemente que se van a imponer los números. Y aquí va otra cuestión importante a mencionar. Por cada peso de salario que los patrones dan a sus trabajadores, hombres y mujeres, hay entre 30 y 40 centavos asociados que se tienen que estar cubriendo por seguridad social y otros impuestos como el de nómina. De tal suerte que peticiones que oímos en los medios de comunicación tan frecuentes como no despidas a tus trabajadores. Es loable este tipo de solicitud, sin embargo, hay que ser realistas y en un momento dado, sé que toda empresa tiene cierto margen de maniobra, habría que ver el caso específico y bueno, vas a disminuir gastos, vas a hacer todo para conservar tu plantilla, pero eso lo puedes hacer hasta cierto punto. Es decir, cuantitativamente hay un límite que no puedes traspasar, el de la frontera de posibilidades de producción. Si cruzas ese límite, va a ser incosteable y que se va a venir a la postre. Pues que la empresa va a quebrar, va a estar en números rojos y entonces ya no solamente vas a perjudicar a los trabajadores que actualmente tienes, sino que vas a reventar ese modelo económico, ese centro de negocios y a la postre, pues habrá que disolver, liquidar la empresa. Sí, seguramente los accionistas se van a llevar sus beneficios, pero al final del día los más afectados son los que pertenecen al proletariado, a esta clase, porque por cada empresario que cierre un centro de negocios, pues disminuye el mercado potencial en el que podría insertarse la persona de que se trate, ¿correcto? Ahora bien, hay otras cuestiones a analizar en esto que menciono. Vamos a entrar al ámbito de lo fiscal. Se me podría decir, da igual exactamente pagarle a un hombre y a una mujer, al final del día pues lo vas a deducir, así que pues no pasa nada por contratar personas, inclusive por dar alta en el seguro, porque vas a poder deducir esos costos. Esta afirmación es relativa, y les voy a decir por qué. En la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 7º, se define lo que es la previsión social. En líneas generales, pues se trata de todos aquellos gastos que tienen por finalidad beneficiar el modus vivendi del trabajador y de su familia. Un purista de la materia, alguien muy exquisito, me diría, oye, pero previsión social no necesariamente es seguridad social, hay diferencias muy claras, menciono dos. Una es que en un régimen de previsión social, toda la carga monetaria será a cargo del
patrón. En cambio, en un esquema de seguridad social hay ramos tripartitos donde interviene el patrón, el Estado y el propio trabajador. Una segunda diferencia es que en la previsión social, la finalidad es cubrir los riesgos de trabajo, que hay de dos tipos: enfermedades de trabajo y accidentes de trabajo. Y ahí se queda. La seguridad social es más ambiciosa y no solo beneficia a los trabajadores, sino que hay beneficiarios y hay otros ramos de aseguramiento que no derivan de manera directa de la realización del trabajo, como son la enfermedad, retiro, la guardería, etcétera. Sin embargo, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta es idéntico, solo tenemos que hacer referencia al concepto de previsión social y allí queda comprendida la seguridad social. Ahora bien, hay unos artículos muy interesantes que vale la pena revisar y ponderar sus efectos, que en mi opinión vienen a abonar a lo que yo acabo de expresar. A ver, para quienes no estén familiarizados, la ley del impuesto sobre la renta es un ordenamiento que se divide en 7 títulos según el tipo de contribuyente. Eh, los más relevantes, si cabe la expresión, son el segundo, que trata de personas morales, y el cuarto, que es de personas físicas. Hay otros, el tercero, acerca de las donatarias autorizadas, otro de los refipres, pero bueno, son excepciones. ¿Okay? En el artículo 28 se establecen unos conceptos que no van a ser deducibles para los contribuyentes que sean persona moral. El dispositivo 28 está dentro del título de personas morales. ¿Ok? Concretamente me voy a referir a la fracción 30. La fracción 30 implica un esquema por virtud del cual está topado el concepto de deducibilidad del ISR de aquellos gastos en materia de previsión social. Dependiendo de diferentes situaciones, vas a utilizar un coeficiente de 0.53 o 0.47. ¿Qué quiero decir? Que por cada peso que un patrón, persona moral, invierta en materia de seguridad social, abro paréntesis, seguridad social es tanto lo que le paga al seguro social, como en el caso de que tenga que contratar a mujeres trabajadoras que den a luz antes de que se compute el periodo de espera de las 30 semanas. En este caso, eso es un gasto de previsión social, lo tiene que absorber por ministerio de ley el patrón, y vemos que esta disposición del artículo 28, fracción 30, topa la deducción, de tal manera que por cada peso que un patrón invierta en estos rubros, solo podrá deducir 47 centavos, o en el mejor de los casos, 53 centavos. Ese es un ejemplo. Podemos pasar al artículo 93. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se encuentra situado en el libro cuarto correspondiente a las personas físicas. Es interesante el título cuarto porque es un poco sofisticado. Este impuesto para personas físicas tiene el carácter de cedular. ¿Qué quiero decir? Que hay un tratamiento diferenciado para contribuyentes que hagan actividades empresariales, otro para asalariados, otro para quien reciba premios derivados de sorteos, etcétera. No es como el ISR para personas morales, donde vas a hacer toda tu sumatoria de ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, menos PTU si te toca pagar, y vas a llegar a un resultado fiscal. No, es más sofisticado. En personas físicas tienes diferentes cajitas, cada cajita corresponde a un tipo específico de ingresos, los acumulas, aplicas las deducciones a que haya lugar, pero vas a pagar de forma individual. O sea, vas a hacer una sumatoria al final, pero va a estar integrada por subtotales obtenidos por cada uno de los conceptos que sean grabados en forma individual conforme al capitulado del título cuarto, personas físicas, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué tenemos allí en personas físicas? Que el común denominador es
el concepto de deducciones personales. De la base gravable tú puedes aplicar las deducciones personales, a manera de ejemplo son gastos médicos, colegiaturas dentro de ciertos parámetros económicos y bueno, las descuentas. ¿Ok? Pero tenemos restricciones para efecto de deducir como gastos personales, obviamente la contratación de trabajadores. Particularmente quiero referirme a las mujeres, que son el grueso de personas que se dedican a brindar, pues, asistencia doméstica en las casas, ¿ok? Y que, por cierto, el 2 de julio de 2019 se publicó la última reforma que ha tenido la Ley Federal del Trabajo, en donde se estableció que este sector de la población iba a recibir beneficios sociales y debía de ser además incluido de manera obligatoria como un sujeto de aseguramiento. Bueno, en un primer momento hicieron la reforma, empezaron bien, porque de hecho en la ley del Seguro Social, en el artículo 13, fracción segunda, se expresaba que las personas que hicieran labores domésticas podrían ser aseguradas en forma voluntaria. Es decir, que el patrón, si no quería, pues no daba de alta a esta persona. Es cuestionable, tenía una razón de ser, en mucho tiempo se justificó esta conducta por la elevada rotación de personal. Si tienes personal que colabora contigo durante muy poco tiempo, se consideraba burocrático darlos de alta y después solicitar la cancelación y así. Es cuestionable, pero ese era el razonamiento empleado en aquel entonces y ahorita, para evitar una antinomia, es decir, la existencia de una norma en la ley del Seguro Social que se opusiera a la modificación a la Ley Federal del Trabajo establecida en julio de 2019, se derogó esa fracción. El resultado de lo anterior es que hoy por hoy las mujeres que realizan labores domésticas de forma obligatoria tienen que ser inscritas en el Seguro Social. Uno, esta idea a bote pronto es incuestionable, resulta espléndido y está bien que beneficien a este sector de la población con ese aseguramiento. ¿No saben qué? Le faltó una cuestión al legislador. No analizó, no hizo alguna inclusión en la ley del impuesto sobre la renta, de tal suerte que los patrones no pueden hacer deducibles las erogaciones, eh, en materia de previsión social que hagan respecto de las trabajadoras domésticas. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Obviamente, eso es un incentivo más para que los patrones se nieguen a otorgarle este beneficio a las trabajadoras. Eso está mal, desde luego, pero es el comportamiento. Trato de jugar al pitonizo y sé que lo que va a pasar es que evidentemente va a disminuir. No sabemos cuál era la tendencia en el pasado cuando esto solo era optativo. Si quieres, inscríbela en el seguro y si no quieres, no. Hoy por hoy es obligatorio, pero lo que tengo claro, damas y caballeros, es que no va a haber, que va a disminuir muchísimo el interés de un patrón por dar de alta a su trabajadora, porque no me ajustaron la deducibilidad en la ley del impuesto sobre la renta. Esto viene correlacionado con las dos anécdotas que referí al inicio de mi disertación. Tú puedes establecer y otorgarle derechos a las personas. Eso se oye bien, pero lo que habría que analizar es el efecto económico. ¿Cuáles van a ser las consecuencias operativas que nos va a dar la reforma de que se trate? Bajo la presunción de que las personas son racionales, y no vamos a entrar a cuestiones de moralidad, porque una persona puede tener la mayor disposición del mundo para contratar de forma intencional, hacer discriminación positiva y solamente contratar
a mujeres y excluir a hombres, pero al final del día, si no cumple con los parámetros del periodo de espera del IMSS, va a tener que ponerlo de su bolsa y ese modelo, si no tiene mecanismos sólidos de apalancamiento, va a quebrar, va a quebrar la empresa. Sabemos en este punto, espero haber sido claro al ilustrar dos conceptos. Uno, el modelo jurídico actualmente está construido para incentivar desconfianza entre la clase, entre los patrones, y eso genera discriminación. Número dos, lo que es obvio que necesitamos disminuir la discriminación e incentivar que el mayor número de personas en edad productiva se inserten al mercado de trabajo. Una válvula de escape a lo anterior, en mi opinión, es el derecho fiscal. Esto justamente sería neutralizar financieramente la carga que el patrón va a tener por realizar la contratación de que se trate, para que el patrón no tenga ese sentido de incertidumbre y desconfianza de carácter financiero, porque sabe que al final del día va a poder deducir al 100%. Si teóricamente me establecen una tasa de deducibilidad del 99%, aún así eso no es óptimo, porque está perdiendo un centavo por cada peso. Me pueden decir, oye, un centavo no es nada. Suma, haz el acumulativo si tienes una plantilla numerosa. ¿A cómo se te va en 5 años? ¿Cuánto se te fue de recursos? No, la deducibilidad para este concepto de previsión social tiene que ser total. Y esto va a quitar incentivos de discriminación, y además nos va a poder, a los gobernados nos va a permitir analizar las iniciativas, tomar las iniciativas con mayor cautela, porque el otorgamiento arbitrario de derechos es muy seductor, es un canto de sirena, pero pueden estar fomentadas a partir de dos tipos de personas y hay que tener cuidado. Uno, personas que de forma maliciosa conocen el efecto económico de la cuestión de que se trate y únicamente quieren utilizarlo para obtener beneficios de índole electoral. Número dos, personas que de buena fe están propugnando por una serie de reformas, dando otorgamiento de más derechos a las personas, pero son personas, son individuos que no están analizando el efecto económico y financiero que va a tener el otorgamiento de derechos de que se trata. Al final del día, todo, si me lo permiten, lo que se relaciona con el derecho laboral y la seguridad social pasa por el derecho fiscal. Eh, no vamos a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados ni aumentar la inclusión laboral de las mujeres trabajadoras, aumentando derechos de forma arbitraria en los ordenamientos, estableciendo medidas punitivas para quienes incumplan con esa disposición, porque les diré que hoy por hoy es considerado un delito no dar de alta a tus trabajadores ante el Seguro Social, y la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Nuevamente nos vamos con este concepto de probabilidad. Ya en 1776, en La riqueza de las naciones, Adam Smith había escrito que uno de los principios que tenía que regir la tributación es el de economía. ¿A qué me refiero? Tienes que ser eficiente al recaudar, de nada te sirve extraer todos los tributos que puedas a un contribuyente, supóngase que son 1,000 pesos, lo dije de forma arbitraria. Si para ejercer tus facultades de comprobación e iniciar el procedimiento coactivo, vas a invertir una cantidad muy similar a 1,000 pesos. Quedarías tablas. ¿Me explico? La autoridad tributaria hoy por hoy tiene mecanismos muy sofisticados para revisar la situación tributaria de los contribuyentes. Supongo que a la postre, en el corto plazo, el IMSS va a tener algo equiparable. El IMSS es un organismo fiscal autónomo.
Sin embargo, no se va a dar abasto máxime con la actual situación en la que los recursos están tan restringidos y no es conveniente ampliar la burocracia. No va a tener los recursos necesarios para ir a inspeccionar a cada uno de los patrones, con lo cual se va a seguir incumpliendo la norma. Luego entonces habría que ser bastante realistas. No puedes eliminar los derechos actualmente porque además sería técnicamente incorrecto en virtud de que nuestro país viene a ser Estado parte de múltiples tratados en la materia, en donde se establece el principio de progresividad, lo que implica que tienes que otorgar cada vez más derechos humanos o fortalecer la defensa de los derechos humanos o en todo caso ir eliminando las restricciones para acceder a los derechos humanos. Si quieres legislar de manera seria y técnica y correcta, no puedes restringir los derechos, tienes que fortalecerlos, pero tienes que corregir estas externalidades y estos defectos que existen en el mercado al momento de contratar a una persona, como neutralizando el efecto económico a que acabo de referirme. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. No sé si alguno de los participantes, de los asistentes, tengan alguna pregunta, si la gustan hacer llegar al grupo, o bueno, en este momento la pueden hacer por aquí, si gustan participar. Y bueno, en lo mientras también les recordamos que para temas de asistencias tienen que tomar su foto y subirlo tanto al grupo como a sus redes sociales y etiquetar a la comisión. Tenemos una pregunta, Vic, Genaro. Sí, Sí. Carlos Milla nos comenta que si considera que un presupuesto base cero pudiera rendir resultados mayormente aplicable a lo que comentas de aplicar el presupuesto con eficiencia. Carlos, me da mucho gusto leer tu pregunta. Un placer que estés por aquí. ¿Pero a qué te refieres con base cero? O sea, una desgravación total, entendí bien tu pregunta, que no que no sea un hecho imponible eh, el establecimiento de una relación laboral para no pagar. ¿Es eso? Eh, no sé si pudieras aclararme. ¿Capté bien tu pregunta? ¿Por ahí va? Me pone Carlos aquí, hay una segunda parte de su planteamiento, cito.
Si consideras, refiriéndose a un servidor, que las cuotas de género perjudican los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la presupuestación basada en resultados desde la planeación. Bueno, te voy a dar mi punto de vista desde alguien profano. eh, no es un área que yo domine, es bastante interesante, pero esto de la equidad que me parece que extralimita los fines de esta plática, pero con gusto te doy mi opinión. Mira, soy un tanto escéptico de esto de las cuotas. Eh, por ejemplo, para el patrón de que se trate, y ahorita vamos al sector burocrático. Si tengo a un grupo amplísimo de mujeres que son buenas en lo que hacen, te respondo al revés. ¿Por qué tengo que respetar una cuota de personal masculino? Solamente porque por azares del destino les tocó tener cromosomas XY. Si yo quiero tener a muchísimas empleadas mujeres, ¿por qué debe haber una norma prohibiéndome eso? Y desde luego, a contrario sensu se podría argumentar. Lo demás, sí, soy un tanto escéptico y pienso que ese tipo de medidas pudieran ser en un momento dado contrarias a la meritocracia. Me seduce más la idea de que una persona a partir de sus habilidades, eh, de su desempeño y de todo lo que sabe y quiere hacer, ocupe en la sociedad y en el sector público igual un estrato, una posición, pues a partir de su formación profesional y no de su género. Tenemos otra pregunta, Ale, que Dime, es, ¿cuál sería la mejor medida para buscar la igualdad salarial sin que afecte los ingresos del patrón? sin que afecte los ingresos de igualdad salarial. Es una buena pregunta, me pones en un dilema. Bueno, nunca me he caracterizado por emitir opiniones políticamente correctas. Mira, yo creo que no hay como tal una... El patrón siempre va a perder, lo digo en el sentido neutro de la palabra, tiene que perder sus ganancias para otorgar salarios. Eso es un hecho. Por allí yo no vería la discusión, más bien se ha debatido mucho sobre si debe haber igualdad salarial, a trabajo igual, salario igual. Eh, de este razonamiento quitaría yo a un grupo de personas y lo matizaría yo. Voy a quitar a las personas con quienes un empresario tenga vínculos, parentesco o amistad. Sí, voy a ser muy crudo, me refiero al nepotismo. ¿Está mal que haya? Obviamente, pero va a seguir habiéndolo. Piensen ustedes en las grandes compañías transnacionales, tanto occidentales como orientales. Viene a mi mente Samsung. ¿Quiénes van a ocupar las posiciones de mayor poder en esos lugares? Obviamente los descendientes del fundador o propietario. ¿Ok? Así las cosas, cualquier otro individuo del género opuesto, aunque tenga mayores aptitudes y desempeño, va a ser relegado. Obviamente, no tenemos que darle vuelta de hoja, es cuestionable moralmente, pero va a pasar y seguirá pasando. Centrémonos pues en todas aquellas personas que no se ven beneficiadas por esta idea de nepotismo. En un escenario neutro tenemos a un hombre y tenemos a una mujer. No he visto, digo, salvo alguien de la audiencia que nos pudiera ayudar en este sentido, un estudio concluyente y preciso donde se desagreguen
todas las variables o la mayoría de variables que intervienen en una actividad laboral que nos permita afirmar de manera categórica que dos sujetos, A y B, hombre y mujer, que están en la misma posición laboral y que tienen diversos, corrijo, que tienen la misma posición laboral, merezcan exactamente el mismo sueldo. ¿A qué me refiero? Supóngase que tienes, nuevamente, lo veré desde una perspectiva a favor de la mujer. Tienes dos individuos, ocupan la misma posición, le pagas más a la mujer. No voy a entrar en esta defensa de que si eso es discriminación hacia el hombre, no, para nada. Tendríamos que analizar si esta mujer mayor trayectoria que el hombre antes de que coincidieran por azares del destino profesionales en ese punto. Si esto es así, si la mujer, en mi ejemplo, tiene una mayor formación, a pesar de que esté ocupando en ese preciso tiempo y espacio el mismo puesto de trabajo, tiene que ganar más, en este caso la mujer. Si la mujer ha realizado mayores estudios y se desempeña mejor en la actividad de que se trate en comparación a un hombre que en el mismo tiempo y espacio ocupa el mismo sitio jerárquico, parece que por meritocracia está bien que le paguen más a la mujer. Lo que quiero dar a entender, pues, es que cuando hacen estas comparaciones de que a salario igual, a trabajo igual, salario igual, es una generalización precipitada porque habría que desagregar todos los componentes factoriales que inciden en la formación de esa relación de trabajo para poder, ahora sí, si desagregas uno a uno todos estos elementos, poder concluir de manera categórica que hay un trato discriminatorio. Las afirmaciones que se hacen simplemente te dicen, hay dos personas, tienen el mismo puesto, son de géneros distintos y le pagas más a uno, generalmente al hombre, así se afirma, y no a la mujer. Y de ahí se infiere de forma precipitada, en mi opinión, que hay discriminación. Es posible que la haya, pero no lo puedes afirmar simplemente con esta comparación tan genérica. Tendrías que ser minucioso para ahora sí, tras un estudio sesudo del caso en cuestión, poder afirmarlo. Tenemos otra pregunta. Es respecto a la nueva propuesta de pensiones del Ejecutivo. En tu opinión, como profesional, es una propuesta bien pensada? Perdóname, Ángel, ¿me la puedes repetir? Se cortó la transmisión. Sí, claro. Respecto a la nueva propuesta de pensiones del Ejecutivo, en tu opinión como profesional, ¿es una Sí. propuesta bien pensada? Mira, te voy a ser bastante honesto. No vengo aquí a inventar datos, no quiero dar una respuesta inexacta, tendría que leer con más detalle la propuesta. Entiendo que le da un trato diferenciado, que los efectos se bifurcan entre quienes son beneficiarios con la vieja ley, la abrogación En un momento seguimos respondiendo sus preguntas, nada más que tuvo un pequeño problema con la conexión. Ahí está.
Bueno, Sí, le. una disculpa por estos incidentes técnicos. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Ángel? Perdón. En el tema de pensiones del Ejecutivo. Oh, claro. Te decía que los efectos entiendo que se van a bifurcar entre quienes son beneficiarios con la abrogada y con el nuevo modelo, en donde hay una capitalización individual de los recursos de los trabajadores para eh, que invierten las CIFORES y bueno, que a partir de eso, de las ganancias, pues le otorgan su pensión. Pero no quiero entrar en detalles, con humildad te lo digo, debo revisar minuciosamente la propuesta. Al día de hoy no he tenido ocasión de hacerlo, nos tiene corriendo el SAT, como saben no se fue de vacaciones y pues ahorita andamos en otras cuestiones fiscales, el tiempo es lo que nos hace falta. Ok, Lick. Tenemos otras dos preguntas y con estas terminamos. Claro. En la actualidad, con esta pandemia en la que vivimos, el tema principal, claro, son los derechos humanos y la seguridad social. Pero ¿cómo podemos defender el hecho de que en hospitales del gobierno no nos informen de nuestros familiares, incluso que nos dan ya cremados el cuerpo sin saber qué pasó exactamente? Es una buena pregunta, no la voy a desacreditar. Me parece, Ángel, que extralimita los fines de esta plática totalmente. Haré un comentario sobre el tema, solamente diciendo que si bien me encanta mucho el derecho, me gusta debatir, defender, nunca he pretendido ser abogado del diablo, así las cosas, no voy a hacer una defensa de la actual situación en la que le entregan a las personas, como bien dice la descripción, las cenizas de sus deudos, generando incomodidad, probablemente suspicacias por parte de la familia del difunto y pues bueno, es una cuestión muy amplia y complicada que la que estamos viviendo. Sería todo sobre este cuestionamiento. Y la última pregunta es, desde el punto de vista del patrón, ¿se pagan más impuestos o deducciones por una mujer? ¿Se pagan más impuestos o deducciones? Mm, Muy buena pregunta, Ángel. Yo te diría que esto irá en función, sobre todo, y es muy relativo, voy a corregir. De hecho, no sé si se puede responder. No me escabullo del cuestionamiento, voy a decir por qué. Conforme al artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes tienen hasta 10 años para amortizar pérdidas fiscales. ¿Qué pasa si en este 2020 yo me encuentro amortizando pérdidas fiscales generadas en 2011? Claro, eso juega a mi favor. Entonces, puedo neutralizar un poco la carga fiscal que hoy por hoy adquiera a partir de introducir en mi plantilla de trabajo a diverso personal, tanto masculino como femenino. ¿Ok? Hablemos de un segundo componente. ¿Qué pasa si el año pasado o este mismo tuve muchos accidentes de trabajo, muchas enfermedades? ¿Eso en qué va a incidir? Sencillamente en que me va a disparar algo que se llama índice de siniestralidad. Es un factor que hay que multiplicar por el salario base de cotización de las personas, con lo cual en plantillas numerosas eso te infla sobremanera el monto de las cuotas patronales que se deban entregar. ¿Ok? O sea, quiero ilustrar que hay muchas variables en juego que nos permitirían
diferenciar cada caso en lo particular para darte una respuesta concreta. Yo considero que hoy por hoy vienen a ser más amplias las contribuciones, así en un escenario neutro, dicho de bote pronto, sin que me des más información. Es mayor la carga fiscal que las deducciones. Pero esto hasta por política fiscal tiene sentido. No, es un poco anacrónica esta vieja discusión de que si el derecho fiscal es indubio pro fiscus o indubio pro contribuyentes. Eh, yo te diría que no tanto. Si hoy por hoy redactas las normas fiscales beneficiando en grado superlativo a los contribuyentes, eso no nos conviene como Estado porque va a generar un índice deficitario en los recursos que necesitan las personas para obtener beneficios de índole público. Dicho de otra manera, tienes que establecer una política fiscal que te permita recaudar lo necesario para satisfacer los compromisos sociales y públicos que tienes con la gente, pero que no castiga al empresariado, que no vean al empresario como un enemigo, porque al final del día, sin ser un defensor a ultranza de los empresarios, podemos debatir muchas medidas que son cuestionables, eh, que han salido en las noticias actualmente o en años pasados, pero lo que nos tiene que quedar claro es que son parte del motor económico de nuestro país. Si estropeas el motor, el esquema productivo de los empresarios, a la postre va a aumentar la tasa de desempleo. Y tengan en cuenta que lo estoy diciendo en una época muy particular, piénsenlo. Eh, la tecnología hoy por hoy nos permite un poco beneficiarnos de este don de la ubicuidad, de tal suerte que yo me encuentro, cada uno de nosotros está cómodamente eh, sentado en su silla y podemos dialogar. Con lo cual, la tendencia es que esta condena bíblica expresada en el Génesis de que comeremos con el sudor de nuestra frente, pues parece que esa maldición bíblica poco a poco se va dejando de lado. Está aumentando la robotización y los sistemas informáticos. Y si aumentas las cargas fiscales sin dar una salida que permita neutralizar mediante deducibilidad los gastos, ¿qué va a pasar? Las grandes, reitero, las grandes inversiones van a ser para crear líneas de montaje automáticas, programas de cómputo que corran de manera automática. Ya hay mucho de eso. Van a estar matando a este sector empresarial que da muchos trabajos a las personas, que claro, habría que aumentar el salario de la gente. Lo veo muy difícil, sobre todo en el corto plazo por la actual situación, pero deberían de ser las normas fiscales más solidarias con los contribuyentes, desde luego, cuidando que se cubra el gasto público. Pues esas serían todas las preguntas, Lick. Muchas gracias por su participación. Creo que ha sido muy interesante el tema que se tocó. A lo largo de la próxima semana se le hará llegar su reconocimiento por haber estado con nosotros. A nombre del Parlamento y en especial de la Comisión, le damos las gracias. Y a todos los demás asistentes los invitamos a que sigan participando en nuestras siguientes ponencias y a seguir interactuando en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Aprecio ampliamente la atención de todos ustedes. Si tuvieran alguna duda, voy a dejar aquí un enlace, se los envío y con mucho gusto platicamos y me encanta mucho debatir sobre estos temas que sin duda inciden en el bolsillo de todos nosotros y de las próximas generaciones. Aprecio su atención. Hasta pronto.